¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida se estanca? Incluso cuando oras, intentas hacer el bien y buscas la presencia de Dios, como si hubiera una barrera invisible, un peso espiritual que impedía que tus bendiciones, tu paz e incluso tus oraciones llegaran al cielo. Muchos lo llaman mala suerte, otros creen que es solo coincidencia, pero ¿es realmente así? ¿Y si el problema no solo está en lo que haces, sino en las cosas que guardas en casa? Este pensamiento puede parecer extraño al principio, pero no lo ignores. Lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte. El Padre Pío, uno de los santos más conocidos por sus dones espirituales, no solía advertir sin razón. Poseía discernimiento, sensibilidad espiritual y una profunda percepción del mundo invisible. Cuando advertía sobre objetos, símbolos y objetos que bloqueaban las bendiciones, sabía exactamente de qué hablaba. Y lo más impresionante es que muchos de estos objetos aún están presentes en los hogares de miles de personas en todo el mundo, quizás incluso en el tuyo. Antes de continuar, responde esto mentalmente. ¿Alguna vez has sentido atmósferas pesadas sin explicación? ¿Has notado discusiones repentinas, trastornos del sueño, fatiga inexplicable, depresión repentina o incluso objetos que se rompen con frecuencia? A veces, esto no es solo psicológico, a veces es espiritual. Y cuando el Padre Pío hablaba de retirar ciertos objetos, no se refería a superstición, sino a protección espiritual, discernimiento y liberación. Quizás nunca hayas considerado que un simple objeto pueda contener energía espiritual negativa. Quizás este tema te despierte curiosidad, miedo o incluso resistencia, pero quédate conmigo hasta el final, porque podrías descubrir que algo aparentemente inofensivo te está robando silenciosamente la paz, drenando tu energía y obstaculizando tus oraciones. Sí, hay objetos que actúan como portales espirituales y pueden abrir un espacio para aquello que no proviene de Dios. Y lo más curioso es que algunos de estos objetos se reciben como regalo, se traen de viajes o se compran simplemente porque eran hermosos. Otros provenían de la familia y se conservaban por tradición. Y hay algunos que muchos creen que protegen, pero en realidad encarcelan. El Padre Pío advirtió: donde Dios no reina, el enemigo ocupa espacio. Esa frase en sí misma ya dice mucho. Si algo dentro de ti se despierta ahora mismo, si recuerdas un objeto específico o te sientes inquieto, no lo ignores. Puede que no sea solo un pensamiento, podría ser una revelación. Lo que exploraremos juntos hoy no es miedo, sino conciencia. No es superstición, sino fe combinada con conocimiento espiritual. Y cuando comprendes lo que permites entrar en tu hogar, también comprendes lo que permites entrar en tu vida. Así que, mientras me escuchas, respira hondo y deja que este mensaje te llegue al corazón con serenidad, porque al final de este video podrías decidir hacer algo simple pero poderoso: purificar el ambiente espiritual de tu hogar y dar cabida a las bendiciones, la protección y la paz. Y créeme, muchas personas solo notaron la diferencia después de deshacerse de lo que nunca debieron haber conservado. Ahora, comencemos, porque el primer punto de la lista podría estar más cerca de lo que crees, y casi nadie cree que pueda afectar las oraciones, la protección e incluso el destino espiritual de la familia. Y al reflexionar sobre todo esto, quizás algo en tu interior ya esté cobrando sentido. Quizás te estés dando cuenta de que nada sucede por casualidad y que este mensaje te llegó en el momento justo. Y mira, si este tema te toca el corazón, si de alguna manera ya has sentido este peso espiritual, esta sensación de bloqueo, o incluso has experimentado algo similar, quiero pedirte algo sencillo pero muy importante. Comparte en los comentarios lo que más te haya llamado la atención hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una pregunta, una experiencia o incluso un simple: ya lo he sentido antes. Este espacio no es solo un lugar para observar, es un espacio para hablar, aprender y crear una comunidad que busca protección espiritual, claridad y transformación. Cuando comentas, le das me gusta al video y te suscribes al canal. No es solo un acto digital. Parece pequeño, pero permite que este mensaje llegue a personas que quizás estén sufriendo en silencio, sin entender por qué. Tu interacción
le muestra al algoritmo que este contenido tiene valor, propósito y relevancia. Y de alguna manera te conviertes en parte de este movimiento, parte de algo más grande. Así que, si el tema te hace sentido, si te conmovió de alguna manera, dale a me gusta ahora. Ayuda más de lo que imaginas. Y si sientes que necesitas escuchar más contenido como este, con fe, discernimiento y profundidad espiritual, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos y podrás seguir acompañándome en este camino. Tu presencia aquí importa, tu voz importa. Y todo esto marca la diferencia no solo para el canal, sino para cada persona al otro lado de la pantalla que busca respuestas, consuelo, comprensión y fe. Ahora, respira de nuevo y vuelve conmigo, porque hay algo aún más profundo detrás de este tema. Y quizás el siguiente punto sea precisamente la pieza que te falta para entender qué ha estado bloqueando tu paz y tus oraciones sin que te des cuenta. Y al reflexionar sobre todo esto, vale la pena fijarse en la persona que transmitió esta advertencia con tanta firmeza y compasión, el Padre Pío. Muchos conocen su nombre, pero pocos comprenden la profundidad espiritual que poseía. No fue simplemente una figura religiosa dedicada, fue alguien marcado por dones extraordinarios, señales, milagros y una sensibilidad espiritual que trascendía lo natural. Lo que muchos llaman misterio o lo sobrenatural era parte de su vida cotidiana. Veía más allá de lo superficial, más allá de lo visible, más allá de lo obvio. Mientras que muchos solo percibían el mundo físico, él lidiaba con realidades espirituales que la mayoría ignoraba. A lo largo de su vida, el Padre Pío recibió los estigmas, las marcas de la pasión de Cristo, y cargó con estas heridas durante décadas. Los médicos no podían explicarlo, los estudiosos intentaban argumentar, pero nadie podía negar el impacto de su presencia. La gente viajaba kilómetros para verlo, para recibir consejos, para confesarse o simplemente para pedir oraciones. Muchos regresaban transformados, con curaciones inexplicables, testimonios profundos, liberación interior y paz donde antes había tormento. Quizás por eso sus palabras nunca fueron solo palabras, tenían peso, tenían un propósito. Habló mucho sobre la vigilancia espiritual, el discernimiento y cómo pequeñas puertas pueden abrir grandes brechas. En aquel entonces, algunos pensaron que era una exageración, otros no lo comprendieron. Pero hoy, en un mundo tan lleno de distracciones espirituales, influencias densas, objetos energéticos y prácticas aparentemente inofensivas, sus advertencias parecen aún más necesarias. Sabía que hay objetos que transmiten historias, intenciones, energías y cargas espirituales, y que cuando permanecen en un hogar pueden afectar el ambiente emocional e incluso la vida espiritual de quienes lo habitan. Para él, el hogar no era solo un lugar físico, era un territorio espiritual, un espacio donde las bendiciones pueden morar o donde las opresiones pueden asentarse silenciosamente. Por eso habló con tanta firmeza sobre objetos vinculados al ocultismo, prácticas espirituales no cristianas, amuletos usados como protección alternativa y símbolos cargados de significados contrarios a la fe. No era miedo, era sabiduría. No era superstición, era discernimiento. Y si alguien con tanta sensibilidad espiritual advirtió sobre esto, quizás valga la pena analizarlo con más detenimiento. Hay algo interesante al observar su trayectoria. Cuanto más ayudaba espiritualmente a las personas, más relatos surgían de liberación, cambios internos y profundas transformaciones tras pequeñas decisiones, como sacar algo de la casa, abandonar un hábito espiritual confuso, romper un vínculo energético con viejas prácticas o romper con creencias que parecían inofensivas. Quizás esta sea la parte más impactante de este viaje, comprender que a veces la mayor batalla no es externa, sino interna, silenciosa, oculta en el fondo de la conciencia. Y al reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que la fe no es solo una creencia, es una decisión diaria, una actitud, una vigilancia. Muchas personas viven con la sensación de que algo siempre les quita energía, les impide prosperar, sabotea sus relaciones o les roba la paz. Y sin darse cuenta, viven con objetos que contienen precisamente la energía que les impide progresar.
Esto puede parecer incómodo al principio, porque requiere honestidad y valentía para observar el entorno, los detalles, lo que se ha mantenido oculto por costumbre, emoción o apego. El Padre Pío creía que Dios habla a través de la sencillez, pero el enemigo actúa de forma encubierta. Y cuando esto se aclara, todo cobra sentido. La verdad oculta sobre los objetos, hábitos y símbolos espirituales es que transmiten mensajes, y algunos de estos mensajes no pertenecen a un hogar que busca protección, fe y paz. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, escribe en los comentarios la palabra que mejor resuma lo que estás sintiendo en este momento: discernimiento. Cuando hablamos de ciertos objetos que atraen energía espiritual negativa, algunas personas pueden pensar que es una exageración, superstición o miedo irracional. Pero al observar con atención, nos damos cuenta de que no es así. Es discernimiento espiritual. Hay una gran diferencia entre la superstición y la comprensión. La superstición crea miedo y confusión. El discernimiento trae claridad, propósito y protección. Y cuando el Padre Pío advirtió sobre este tema, no quería asustar a nadie, quería despertar la conciencia, porque a menudo, sin darnos cuenta, abrimos puertas espirituales dentro de nuestros propios hogares a través de objetos, símbolos, hábitos y decisiones aparentemente inofensivos. Y ahí es precisamente donde reside el peligro silencioso. Algunos objetos transmiten más que solo apariencia. Transmiten historia, intención, significado y energía. Un símbolo no existe por casualidad. Transmite un mensaje. Y en el mundo espiritual, los mensajes tienen un impacto. Hay amuletos, estatuas, talismanes y objetos vinculados a la magia, la astrología, la superstición, las prácticas ocultistas o creencias contrarias a la fe cristiana que pueden funcionar como puntos de conexión espiritual. Es como si fueran contratos invisibles, puertas entreabiertas, accesos permitidos, no porque el objeto en sí sea mágico, sino porque representa e invoca una realidad espiritual con la que no deberíamos conectar. Es curioso cuántas personas creen profundamente en el poder de un objeto para traer buena suerte o atraer energía, pero cuando se trata de liberar su hogar de objetos espiritualmente peligrosos, lo consideran una exageración. Esto revela algo interesante sobre la mentalidad. El mundo moderno ha normalizado los símbolos espirituales sin explicar sus raíces. Hoy en día se encuentran objetos vinculados a culturas espirituales completamente diferentes a la fe cristiana en tiendas, viajes y decoraciones. Símbolos que nunca fueron creados como arte decorativo, sino como herramientas espirituales. E incluso si la intención del comprador es puramente estética, esto no altera el propósito original del símbolo. En asuntos espirituales, la intención no niega la conexión. El origen importa, el significado importa, el simbolismo importa, y quizás esta sea una de las verdades ocultas más ignoradas. Algunas cosas no llegan a la vida por casualidad. A veces entran como recuerdos, regalos, remembranzas u oportunidades y permanecen, creando una atmósfera de inquietud, interferencia emocional e incluso bloqueos invisibles. Hay familias que, tras retirar objetos específicos, reportan cambios en la paz del entorno, mejor sueño, menos discusiones, una mente más tranquila e incluso mayor fluidez en la oración. ¿Casualidad? Quizás para algunos, pero para quienes ya han experimentado esta transformación, es imposible negar el impacto. Cuando dejamos entrar algo a nuestro hogar, permitimos que forme parte de nuestro camino. Los objetos transmiten energía, propósito y mensajes, y el hogar debe ser un lugar de protección espiritual, no un campo abierto a cualquier influencia. Un hogar espiritualmente limpio no solo está físicamente organizado, sino que también se fortalece espiritualmente. Es un territorio donde las bendiciones fluyen con mayor libertad, donde la fe no encuentra resistencia y donde la presencia de Dios tiene espacio para actuar. Lo más importante es comprender que este proceso no se trata de paranoia, sino de tomar decisiones. Se trata de responsabilizarnos del entorno que nos rodea. Se trata de elegir qué se queda y qué se debe ir. Es un acto de valentía, porque a veces estos objetos están vinculados a recuerdos, personas o etapas de la vida.
Pero hay algo mucho más importante involucrado: paz interior, protección espiritual y alineación con lo que eleva, no con lo que aprisiona. La verdad es que todo lo que permitimos que permanezca en nuestras vidas tiene un efecto, ya sea físico, emocional o espiritual. Y cuando comprendemos esto, algo cambia en nosotros, la forma en que miramos, elegimos y percibimos. Si esta parte te hizo pensar, escribe la palabra limpieza espiritual en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Cuando hablamos de símbolos ocultistas, muchas personas piensan inmediatamente en películas, historias antiguas o prácticas muy alejadas de su realidad. Pero lo cierto es que estos símbolos están cada vez más presentes en la vida cotidiana, en accesorios, ropa, tatuajes, pinturas decorativas, joyas, grabados e incluso en objetos aparentemente inocentes. El problema es que tras estos diseños aparentemente estéticos se esconde una intención espiritual muy clara: atraer, invocar o representar fuerzas específicas. Y cuando estos símbolos entran en un hogar, aunque sea involuntariamente, llevan consigo la energía espiritual de la práctica a la que pertenecen. El Padre Pío advirtió precisamente sobre esto. No se trata del objeto en sí, sino de lo que representa en el mundo espiritual. Símbolos como pentagramas, ojos esotéricos, runas invocadoras, sigilos, cartas del tarot, mandalas energéticos o figuras vinculadas a prácticas espirituales alternativas no son neutrales. Fueron creados con un propósito. Son códigos visuales que en el ámbito espiritual funcionan como una especie de portal, antena o señal vibratoria. En otras palabras, evocan lo que representan. Incluso si alguien dice, no creo en eso, el poder del símbolo no depende de la creencia de quien lo posee, porque en el ámbito espiritual, la creencia no define el origen, solo la influencia. Es como tener una llave en la mano sin saber a qué habitación abre. Quizás creas que la puerta no existe, pero si la llave fue creada para abrirla, seguirá siendo un punto de acceso. La verdad oculta tras estos símbolos es que actúan como puntos de conexión espiritual, y muchos de ellos se han utilizado durante siglos para prácticas mágicas, invocaciones, lecturas espirituales o manipulación energética. Por eso, muchas personas reportan insomnio, sensación de ser observados, pesadillas recurrentes, malestar emocional o cambios de humor tras introducir un objeto de este tipo en su hogar, incluso si parece solo una pieza decorativa. A menudo el impacto es silencioso, casi imperceptible al principio. No hay ningún evento evidente, nada aterrador. Al contrario, es un cambio sutil en la atmósfera espiritual, algo en el fondo de la vida, que de repente empieza a generar incomodidad, distracción espiritual, pérdida de fe o la sensación de que las oraciones no fluyen. Es como si se hubiera instalado una interferencia, una energía contraria a la paz, la protección y la presencia de Dios. Y es en este punto donde la mentalidad marca la diferencia. Muchas personas crean un vínculo emocional con estos objetos, ya sea por un viaje, una etapa de la vida, un regalo significativo o un momento marcado por la curiosidad espiritual. Pero al comprender el verdadero efecto que tienen, surge una pregunta inevitable: ¿vale la pena guardar algo en casa que pueda atraer lo que no se desea? Algunas personas temen deshacerse de estos objetos porque creen que pueden traer mala suerte, pero la verdadera mala suerte reside en conservarlos. Los objetos vinculados al ocultismo no solo representan una creencia, sino que también transmiten su energía, y si esa energía no está alineada con la luz, inevitablemente crea conflicto con todo aquello que busca el equilibrio espiritual, la protección y la fe. Aquí es donde el discernimiento espiritual se vuelve esencial, no para juzgar a quienes lo poseen, sino para despertar la conciencia en quienes buscan vivir un camino de paz espiritual y seguridad interior. Porque cuando algo interfiere en la atmósfera de un hogar, también interfiere en las decisiones, los pensamientos, los comportamientos e incluso las relaciones. Quitar un objeto así no es un acto de superstición, sino un acto de autoridad espiritual. Es decir, solo lo que trae paz, propósito y protección permanece aquí. Y este simple gesto puede ser el comienzo de una transformación silenciosa pero profunda. Ahora,
escribe en los comentarios la palabra que representa lo que sentiste al escuchar esta parte, claridad, y continúa con la explicación normalmente. Muchos amuletos que circulan hoy en día fueron creados con la promesa de protección, suerte, prosperidad o ahuyentar el mal, y por eso tanta gente los lleva cerca del cuerpo, en el bolso, en el coche o en algún lugar específico de la casa. Algunos se usan como pulseras, collares, talismanes, piedras energéticas, filtros espirituales u objetos rituales. A veces provienen de viajes, creencias pasadas, reliquias familiares o incluso de la curiosidad. Pero hay algo profundo y a menudo ignorado. Cuando alguien deposita su fe en algo que no proviene de Dios, automáticamente desvía su confianza del Creador a la creación. Y cuando eso sucede, la protección espiritual deja de ser una cobertura divina y se convierte en una frágil ilusión cargada de dependencia y miedo silencioso. Los amuletos vinculados a la astrología, la brujería, la magia blanca, las prácticas energéticas orientales, las bendiciones sin fundamento cristiano o los objetos utilizados como escudo espiritual pueden parecer inofensivos, pero tienen una raíz espiritual contraria a la fe. No son simples accesorios, son instrumentos creados para canalizar energía de una fuente alternativa. Y cada vez que alguien porta algo así creyendo protegerse, crea inconscientemente un vínculo espiritual. No un vínculo con la luz, sino un vínculo de intercambio. Uso esto porque me protege. Y esta frase tan común y repetida revela una mentalidad peligrosa, una fe equivocada. El corazón humano siempre busca seguridad, siempre. Pero cuando la seguridad proviene de algo material, el miedo nunca desaparece por completo. Simplemente cambia de lugar. Por eso tanta gente guarda estos objetos por precaución, incluso diciendo que ya no creen. Porque en el fondo hay una duda, un recuerdo, un miedo. Y precisamente por eso la frase se vuelve tan cierta. Muchos los guardan por miedo, pero solo Dios protege de verdad. Cuando alguien deposita su confianza en un amuleto, renuncia a una parte de su propia autoridad espiritual. Y esto no es una metáfora, sino un verdadero mecanismo espiritual. Porque en el mundo espiritual, aquello que crees que tiene poder sobre tu vida adquiere un lugar en él. Y cuando estos objetos se guardan dentro de casa, o peor aún, cerca del cuerpo, la atmósfera espiritual también cambia. No de forma dramática ni cinematográfica, sino sutil: fatiga emocional, distracción espiritual, sensación de pesadez al rezar, dificultad para mantener pensamientos elevados, inquietud e incluso ciclos repetidos de ansiedad. Estos objetos crean una dependencia silenciosa. Aunque la persona intente convencerse de que es solo decoración, hay una intención detrás. Esto me protege. Y cuando esa frase se arraiga, empieza a sustituir una verdad por otra. No se trata de religión fría, sino de identidad espiritual. No se trata de prohibición, sino de libertad. Porque nada pesa más que depender de algo para sentirse seguro. Algo que no tiene vida, alma ni poder divino. Cuando el Padre Pío hablaba de estos objetos, no condenaba a la gente, sino que liberaba conciencias. Sabía que cuando alguien deposita su confianza en algo que no proviene de la luz, se vuelve espiritualmente vulnerable. Y esta vulnerabilidad no es visible, pero se siente en el alma. Es como si algo interrumpiera el fluir natural de la fe, la paz y la presencia de Dios en el hogar. La persona reza, pero siente que la oración no llega. Intenta tener fe, pero algo siempre le genera dudas. Busca fuerza interior, pero se siente agotada. Cuando alguien elimina un amuleto de su vida, no solo desecha un objeto, sino que rompe un vínculo espiritual. Dice: elijo confiar en la fuente y no en el símbolo. Y esta decisión tiene un profundo impacto porque revela madurez espiritual y valentía interior. La verdadera protección no proviene de algo adherido al cuerpo, sino de algo arraigado en el corazón. Cualquier cosa que prometa protección fuera de la fe cristiana te pide en silencio que sustituyas la confianza por el control. Pero la protección no es control, es rendición. Y cuando alguien comprende esto, algo en su interior cambia. La mente se abre, la fe se fortalece y el camino cobra rumbo. Si esta parte te resonó, escribe la palabra confianza en los comentarios
y continúa con la explicación de manera normal. Al llegar a este punto, muchas personas se sorprenden, pues creen que todo objeto religioso es automáticamente una forma de protección. Pero lo cierto es que no todo lo que parece sagrado realmente lleva consigo luz. Hay imágenes, medallas, crucifijos, rosarios y símbolos cristianos que han sido consagrados erróneamente, utilizados en prácticas espirituales, distorsionadas o involucrados en rituales que no tienen relación con la verdadera fe. Algunos han sido manipulados en sesiones espirituales, hechizos, pactos, sincretismos o rituales donde el nombre de Dios se usaba sin reverencia, simplemente como instrumento de manipulación espiritual. Y cuando tales objetos permanecen en la casa, es como si algo quedara atrapado allí, no en lo material, sino en la energía de lo que se practicaba a su alrededor. También hay imágenes de lo sagrado que se rompen, se abandonan o se guardan sin respeto, y este es otro punto delicado. No porque el objeto en sí tenga poder por estar hecho de piedra, resina, madera o metal, sino porque representa algo que debe tratarse con honor. Cuando una imagen que simboliza fe, devoción y reverencia se rompe y se deja de lado, no se trata solo de una desorganización física, sino de una reflexión espiritual. Es como mantener un recordatorio silencioso de algo que debería estar vivo y ser respetado, pero que está ahí olvidado. En otras ocasiones, la imagen se ha colocado en entornos donde nunca debería estar: bares, fiestas ruidosas, rituales ocultistas, lugares de culto contrarios a la fe cristiana, o incluso se ha comercializado como un amuleto místico y no como una verdadera expresión de fe. Cuando esto sucede, el objeto puede perder su esencia espiritual original y convertirse simplemente en un símbolo visual sin propósito, o peor aún, en un foco de confusión espiritual. El Padre Pío fue muy claro al enseñar que Dios no se manifiesta en objetos vacíos, sino en el corazón de quienes creen. Por lo tanto, no se trata de desechar todo lo religioso ni de generar miedo en torno a imágenes, crucifijos o medallas. La cuestión es discernir: ¿este objeto representa la fe o se ha convertido simplemente en parte de la decoración? ¿Inspira la oración o simplemente ocupa espacio? ¿Honra lo sagrado o ha sido profanado a lo largo de su historia? Mucha gente conserva imágenes heredadas, transmitidas de familiares que practicaban la curación popular, el sincretismo o rituales espirituales confusos. Algunos han escuchado frases como: esta imagen tiene energía, esta pieza protege tu hogar, o no la toques, o atraerás la mala suerte. Cuando lo sagrado se convierte en un instrumento de miedo, la fe se distorsiona. Y cuando la fe se distorsiona, el objeto también se convierte en un vínculo entre el pasado y el presente, no como una bendición, sino como una carga espiritual. Una imagen de lo sagrado debería ser una invitación a la oración, un recordatorio de la presencia de Dios, una expresión visible de amor y devoción, no un ancla emocional, ni una garantía mística, y mucho menos un objeto cargado de segundas intenciones. Lo sagrado no es una herramienta, es un encuentro, no es un contrato, es una relación, no es control, es entrega. Y algo interesante sucede cuando alguien decide separar estos objetos. A veces surge la culpa, a veces el alivio, a veces el silencio interior. Porque eliminar algo que no está alineado con la fe no es destrucción, sino purificación. Es como quitar el polvo acumulado durante años. Es un proceso de transformación interior, porque el exterior y el interior están más conectados de lo que imaginamos. Los entornos cargan con historia, y el corazón siente el impacto de esa historia. El camino espiritual siempre implica decisiones. Algunas son visibles, otras ocurren tras bambalinas del alma, y cuando una persona elige mirar los objetos de su hogar con discernimiento y sin miedo, rompe ciclos. Porque, como decía el Padre Pío, la fe debe vivirse conscientemente, no a través de la tradición ciega, sino a través de la comprensión. Si este pasaje tiene sentido para ti, escribe la palabra respeto en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. Hay un punto muy delicado al hablar de objetos espirituales en el hogar, porque no todo lo que recibimos se da con buenas intenciones. A veces,
algo nos llega como un gesto de cariño, amistad o un recuerdo, pero conlleva una compleja historia espiritual. Otras veces el regalo viene de alguien que no nos desea el bien, alguien que siente envidia, se siente incómodo con nuestra luz, o que, consciente o inconscientemente, envía algo cargado de energía pesada. Y aquí viene una frase que parece dura, pero que encierra una profunda verdad. No todo regalo es una bendición. Algunos son lazos espirituales disfrazados. Hay objetos que nos llegan como si fueran solo un recuerdo, pero que conllevan pactos, vínculos o interferencias espirituales. Esto puede ocurrir con piezas decorativas, talismanes, ropa, accesorios, piedras energéticas, pulseras místicas, objetos rituales, objetos utilizados en prácticas espirituales extrañas, o incluso objetos que alguien decía proteger, pero que en realidad mantenían a la persona atrapada en el miedo. Algunas personas regalan estos objetos como si transfirieran algo que ya no quieren llevar consigo. Y cuando esto sucede, la energía asociada al objeto no desaparece, sino que cambia de dirección. Es asombroso cómo algunos hogares cambian de ambiente tras la llegada de un objeto así. A veces, el cambio no es evidente, no es inmediato, sino constante. Discusiones sin sentido, malestar emocional, sensación de pesadez, desánimo espiritual, pensamientos confusos, insomnio o esa sensación de que algo va mal, pero no se sabe qué. La persona organiza el entorno físico, pero el espiritual permanece desorganizado, como si algo interfiriera silenciosamente. Y hay casos aún más delicados: regalos de relaciones rotas, amistades tóxicas, personas manipuladoras, personas que se acercaron con segundas intenciones o de entornos espirituales oscuros. Algunos de estos objetos conllevan vínculos, no materiales, sino emocionales y espirituales. Y por eso, al mirar ciertos objetos, algunas personas sienten dolor, anhelo, culpa, apego o pesadez en el pecho. El objeto se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un vínculo energético que impide la liberación total. Cuando el Padre Pío habló sobre la liberación espiritual, nos recordó que muchas batallas no comienzan en el entorno externo, sino en el interno, y lo que permitimos entrar en nuestras vidas puede influir directamente en lo que sentimos, pensamos o experimentamos. Los dones espirituales sospechosos pueden crear una especie de apertura invisible, un espacio por donde se abren paso fuerzas contrarias a la luz, no porque la persona los acepte conscientemente, sino porque el objeto funciona como un permiso espiritual silencioso, y cuando alguien se da cuenta de esto, surge una elección, no basada en el miedo, sino en la conciencia. El gran paso no es destruirlo todo ni actuar impulsivamente, sino observar con discernimiento y preguntarse: ¿este objeto representa la paz o es un recordatorio de algo que ya debería haber terminado? Porque algunos objetos llevan historia, y la historia influye en la energía. Algunos llevan intención, y la intención moldea el impacto espiritual, y otros fueron dados con palabras, pensamientos o deseos que nunca debieron haberse enviado. Quitar un objeto así suele ser un acto de cierre emocional. Es cortar un lazo invisible que pudo haber durado años, es decir, en silencio: ya no acepto este vínculo. Es como cerrar una puerta que se dejó abierta sin darnos cuenta, y cuando esa puerta se cierra, algo en nuestro interior vuelve a respirar. La paz regresa, la atmósfera se despeja, la mente se aquieta. Es casi como si los entornos interno y externo se reorganizaran. Este proceso no se trata de objetos, sino de límites espirituales. Se trata de elegir lo que permanece y lo que ya no tiene sentido. Se trata de iluminar el trasfondo de la vida, donde muchas cosas se mantienen ocultas, pero siguen ejerciendo influencia. Y eso es transformación, es mentalidad, es despertar. Si sentiste algo especial en este pasaje, escribe solo la palabra liberación en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Algo que pocas personas comprenden es que la influencia espiritual negativa no siempre es visible, tangible ni obvia. A veces se esconde en las cosas más comunes: libros, música, objetos culturales, piezas de entretenimiento o elementos simbólicos que parecen parte de la rutina.
pero cada obra lleva la esencia de su creador y la intención que la impulsa. Hay libros escritos con odio, rebeldía, prácticas espirituales oscuras o mensajes que promueven el miedo, distorsiones espirituales, invocaciones o pactos velados. Hay canciones creadas con base en filosofías oscuras, rituales, pactos con lo oculto o energías densas que al escucharse repetidamente crean un territorio interior propicio para la inquietud espiritual. No porque el sonido en sí tenga poder, sino porque el mensaje espiritual que lo respalda crea acceso. Estos contenidos actúan de forma diferente a los objetos físicos. No solo ocupan espacio, sino que penetran en el pensamiento, moldean las emociones, influyen en las decisiones, debilitan la claridad espiritual y alimentan sentimientos que no provienen de la luz. Por eso, algunas personas reportan ansiedad, angustia, sueños perturbadores, irritabilidad inexplicable, sensación de vacío o desorientación espiritual tras consumir ciertos tipos de música, películas o literatura. La influencia no es instantánea, sino gradual, como un veneno lento, silencioso, emocional y espiritual. El Padre Pío dijo: donde el enemigo encuentra una puerta, entra, y a veces esa puerta no está abierta desde fuera, sino en la mente. Los libros con un fuerte contenido espiritual, escritos para manipular o distorsionar lo sagrado, poseen una energía que no desaparece solo porque alguien los lea sin creer. Así como una semilla no deja de ser semilla simplemente porque alguien no le preste atención, el mensaje espiritual también permanece activo. Existen textos y símbolos creados con el propósito de abrir portales espirituales, y muchos se disfrazan de ficción, manuales esotéricos, juegos, colecciones o arte conceptual. Cuando una persona conserva estos objetos, incluso si ya no los usa, siguen siendo un punto de acceso espiritual en el entorno, y al permanecer en la casa durante mucho tiempo, pueden generar una atmósfera pesada, una especie de opresión silenciosa que se intensifica con el tiempo. Por eso algunas casas parecen frías, sin vida o espiritualmente desconectadas, no por falta de fe, sino porque el espacio se divide entre luz y sombra. Esta es una de las mayores revelaciones sobre este tema. No basta con orar, también es necesario eliminar aquello que contradice tu oración. Muchas personas piden paz, pero guardan en casa objetos que alimentan lo contrario. Piden guía, pero duermen junto a libros que promueven la confusión espiritual. Piden protección, pero siguen escuchando música que glorifica la violencia, los pactos, el odio o la desesperación. Y esta inconsistencia silenciosa crea un conflicto interno. Es como querer avanzar, pero estar retenido por cuerdas que te arrastran hacia atrás. Cuando alguien decide observar estos objetos con honestidad y discernimiento, ocurre algo importante. La conciencia comienza a despertar. La persona ya no ve ese objeto, libro o pieza musical de la misma manera. Se da cuenta de que todo tiene una raíz, un propósito y una intención. Y en el mundo espiritual, la intención lo es todo, porque el enemigo no necesita permiso explícito, solo espacio. Y cuando ese espacio se cierra, cuando esos objetos se retiran, algo cambia. La atmósfera se vuelve más ligera, el ambiente interior se vuelve más tranquilo, la oración cobra profundidad, la mente encuentra descanso y el alma siente que finalmente algo se ha liberado. Esto no es superstición, es una consecuencia espiritual. Quizás nunca te hayas parado a analizar cosas así. Quizás ahora, solo ahora, te das cuenta de que había señales, pequeñas pistas, sensaciones extrañas, como si algo estuviera desalineado y no supieras exactamente qué. Esto es parte del viaje, es parte de la transformación interior, es parte de este viaje de luz y discernimiento. Si esta parte te ha provocado reflexión, deja la palabra conciencia en los comentarios y continúa con la explicación de forma normal. Cuando empezamos a darnos cuenta de que ciertos objetos, música, símbolos y regalos pueden estar influyendo en la atmósfera espiritual de nuestro hogar, surge naturalmente una pregunta. Bien, ¿y ahora qué hago con todo esto? De nada sirve simplemente ver el problema si no tomamos medidas concretas. Aquí es donde entra la parte más práctica, pero también una de las más profundas de este viaje, la decisión de purificar espiritualmente el entorno en el que vivimos.
No es una cacería de brujas ni un acto desesperado. Es un movimiento de conciencia, transformación y cambio de mentalidad. Se trata de que tomes el control de lo que toleras en tu espacio. El primer paso es sencillo, pero requiere valentía: la identificación. Y la identificación no se trata de mirar con paranoia, sino con sinceridad. Se trata de recorrer la casa, las habitaciones, los detalles, y preguntarse: ¿qué representa este objeto? ¿Con qué se conecta? ¿Trae paz o me pesa? ¿Fortalece la fe o me ata a algo que ya no tiene sentido? En ese momento aflorarán algunos recuerdos. Recordarás quién te regaló algo en particular, dónde lo compraste, en qué etapa de tu vida ese símbolo entró en tu historia. Y es precisamente ahí donde Dios comienza a obrar entre bastidores, sacando a la luz verdades ocultas que se escondían tras cosas aparentemente inofensivas. Tras identificar el problema, el segundo paso es la separación. No puedes mantener algo en el mismo lugar si ya has comprendido que no te conviene. La separación es un acto concreto de decisión. Se trata de tomar estos objetos y sacarlos del entorno principal, guardarlos en una caja, distanciarlos de tu vida cotidiana y decir con la acción: esto ya no gobierna mi espacio. Este proceso en sí mismo ya tiene un gran impacto espiritual, pues es una forma de demostrar que tu camino ya no está guiado por el miedo, la superstición ni la costumbre, sino por el discernimiento. Y mientras lo haces, puede que incluso percibas cierta resistencia interna, un apego emocional, una voz que te dice: ¿pero es realmente necesario? Ahí es donde entra en juego tu elección: permanecer anclado en el pasado o avanzar hacia una nueva etapa. El tercer paso es el que conecta el mundo visible con el invisible: la oración. No es una oración complicada, llena de fórmulas, sino una oración sincera. Puedes, por ejemplo, orar con palabras que conoces, pidiendo a Dios que cierre todas las puertas espirituales que se abren a través de esos objetos. Puedes pedir la intercesión de San Miguel Arcángel, pidiendo protección y liberación de toda influencia contraria a la voluntad de Dios. Puedes pedir que toda la energía espiritual vinculada a esos objetos se rompa, se cancele, se deshaga. Lo importante aquí no es el formato exacto, sino la intención del corazón. Es la autoridad espiritual que ejerces cuando, en el nombre de Jesús, decides renunciar a todo lo que no pertenece a la luz. Y si te sientes guiado, también puedes pedir la bendición de un sacerdote, hablar con alguien de confianza en la fe, presentar lo que encontraste y pedir guía. Esto no demuestra debilidad, demuestra madurez espiritual, porque a menudo esta limpieza no es solo de la casa, sino del alma. Es una etapa de sanación, una señal de que ya no quieres cargar con viejas ataduras, viejos miedos, viejos pactos. Es como si dijeras: entendí el mensaje, ahora elijo la libertad. Tras identificar, separar y orar, llega un momento que genera dudas en muchas personas. ¿Qué hacer físicamente con estos objetos? En algunos casos, la simple eliminación resuelve el problema. Tirarlos sin ceremonia, sin afecto, sin apego. En otros casos, especialmente cuando se trata de objetos claramente utilizados en rituales, consagrados a la oscuridad o que conllevan una carga espiritual muy pesada, muchas personas optan por destruirlos o quemarlos, con respeto y discreción, pidiendo a Dios que deshaga cualquier vínculo. No hay una regla rígida, pero sí una lógica espiritual. Lo que era un punto de acceso deja de serlo cuando se rompe, se deshace, se vuelve inútil. Lo importante es comprender que no solo te estás deshaciendo de cosas materiales, estás cerrando ciclos, estás cerrando puertas que pudieron haber estado entreabiertas durante años. Estás tomando decisiones que afectan los cimientos de tu camino espiritual. Es un momento de revelaciones internas, de confrontar recuerdos, de reorganizar tu hogar por dentro y por fuera. En muchos casos, esta limpieza también remueve emociones almacenadas, resentimientos, miedos, frustraciones, recuerdos de relaciones, etapas de la vida que deberían haber quedado atrás, pero que aún se alimentaban de un objeto en un rincón de la habitación. Este proceso tiene un impacto mucho mayor de lo que parece, porque al mismo tiempo que eliminas objetos, empiezas a darte cuenta de cómo tu mentalidad también está cambiando.
Empiezas a filtrar mejor lo que entra en tu casa, lo que consumes, lo que aceptas. Dejas de ser un acumulador de energías, historias e influencias y te conviertes en alguien que elige conscientemente el clima espiritual en el que quiere vivir. Y eso es poderoso. Esa es la verdadera transformación, cuando lo que crees empieza poco a poco a guiar lo que permites que permanezca a tu alrededor. Quizás te preguntes, ¿pero no es todo esto una exageración? Y ahí es donde surge la verdad oculta de este tema. La exageración es vivir durante años agobiado, oprimido, atrapado en ciclos repetitivos, sufriendo insomnio e inquietud y pensando que todo es normal. La exageración es seguir tomando las mismas decisiones y esperar resultados diferentes. Lo que estás haciendo aquí es lo contrario. Estás tomando las riendas espirituales de tu hogar y de tu historia. Estás eligiendo dejar de ser un espectador y convertirte en protagonista de este cambio. Y Dios honra las acciones sinceras, incluso las más sencillas. Muchas personas notan, después de este tipo de limpieza, que las oraciones fluyen con más naturalidad, que el ambiente se siente más ligero, que los conflictos disminuyen, que la mente se apacigua, no porque los objetos fueran mágicos, sino porque no estaban en sintonía con la dirección espiritual de la casa. Es como eliminar el ruido de un ambiente para finalmente poder escuchar la voz correcta. Y en medio de todo esto, también aprendes a respetar más tu propio espacio, tu propia energía, tu propio corazón. Este tipo de decisión también te prepara para futuras decisiones. Empiezas a analizar con más atención lo que compras, lo que aceptas y lo que recibes. Empiezas a darte cuenta de que tu hogar no es solo un lugar donde duermes, sino el escenario principal de tu camino de fe, el lugar donde lloras, descansas, te recuperas, oras, sueñas y te reconstruyes. Y cuando comprendes esto, empiezas a desear que cada rincón refleje esta nueva etapa. Menos peso, más paz, menos confusión, más claridad, menos vestigios del pasado, más espacio para lo que Dios aún hará. Este proceso de limpieza, separación, oración y descarte no es algo que se hace solo una vez en la vida. De vez en cuando, el Espíritu Santo nos invita a revisar lo que cargamos, y no solo física, sino también emocionalmente. Hoy puede que empieces por tu casa, pero poco a poco te darás cuenta de que Dios también está empezando a tocar actitudes, pensamientos, relaciones, decisiones y creencias que también necesitarás revisar y continuar con la explicación con normalidad. Si esta parte resonó profundamente contigo, escribe la palabra rendición en los comentarios. Cuando alguien llega a este punto del proceso, algo en su interior ya ha empezado a cambiar. La conciencia se ha expandido, su mirada se ha vuelto más atenta y lo que antes pasaba desapercibido ahora cobra sentido. Es como si se hubiera encendido una luz en una habitación que ha estado oscura durante años, y cuando llega la luz, todo lo que estaba oculto, reprimido u olvidado empieza a tomar forma, no como una acusación, sino como una revelación. Mucha gente piensa que Dios solo obra mediante grandes señales, pero en realidad la mayor transformación ocurre en los detalles, en lo que nadie ve, en lo que solo tú percibes, en el silencio oculto del alma. Este momento no se trata de miedo, culpa ni vergüenza, se trata de libertad. Se trata de comprender que Dios no espera que todo sea perfecto antes de acercarte a Él. No exige un corazón, una casa o una vida impecables. Pide algo mucho más simple y profundo: entrega. Cuando decides mirar estas cosas con sinceridad y valentía, ya das un gran paso espiritual, porque el verdadero cambio ocurre primero en tu interior y luego se manifiesta en el exterior. Y quizás sientas algo inexplicable, una paz diferente, una nueva claridad, o incluso cierta sensibilidad espiritual que antes no existía. Esto se debe a que cuando liberamos lo que nos oprime, abrimos espacio para lo que sana. Cuando cerramos puertas viejas, se abren nuevas. Y cuando dejamos de depender de lo que no viene de Dios, su presencia comienza a ocupar lugares vacíos o divididos. La limpieza espiritual no es solo una actitud externa, sino una declaración interna. Elijo lo que me hace crecer,
Hay momentos en la vida en que Dios nos llama a reorganizarnos, a revisar, a soltar lo que ya no tiene sentido, y lo que estás experimentando ahora puede ser precisamente uno de esos momentos. No es casualidad que este mensaje te haya llegado ahora. Quizás este sea el momento en que Dios quiere alinear tu hogar con tu espíritu y tu espíritu con su propósito. Porque cuando el entorno se convierte en un lugar de paz, el alma encuentra descanso. Y cuando el alma encuentra descanso, todo empieza a fluir con mayor facilidad. Las relaciones, los pensamientos, las decisiones, las emociones, la oración. Esto no significa que todo será perfecto, pero sí significa que ya no cargarás con lo que no te pertenece. Dios no te llama a prisiones espirituales, te llama a la vida, a la plenitud, a la verdad. Y cuando toca áreas que parecían pequeñas, es porque sabe que ahí hay una raíz, y cuando la raíz cambia, el fruto también cambia. Así que, si una voz interior te dice, esto es para mí, no la ignores. Hay momentos en que Dios habla con tanta dulzura que sería fácil confundirlo con un pensamiento. Pero hay algo que lo distingue, la paz. Aunque el proceso sea difícil, aunque remueva recuerdos y viejas decisiones, hay una paz subyacente, una sensación de logro, un silencio interior que confirma, esto es todo. Y ahora quizás te des cuenta de que este video no se trata de objetos, sino de ti, de tu camino, tu fe, tu hogar, tu historia. Se trata de permitir que lo que agobiaba finalmente se libere. Se trata de hacer espacio para lo nuevo, para lo que viene de Dios, sin prisa, sin miedo, sino con conciencia, porque al final la pregunta no es ¿qué necesito quitarme? La verdadera pregunta es ¿qué quiero permitir que entre en mi vida a partir de ahora? Hoy tienes una opción que no es simbólica, sino espiritual. Puedes seguir cargando con tus cargas espirituales o puedes prepararte para recibir bendiciones. Y esta decisión silenciosa y personal puede cambiarlo todo. Tus hábitos, tu ambiente, tu paz interior, tu dirección espiritual. A veces, una simple decisión se convierte en el punto de inflexión de toda una historia. Si este mensaje tocó tu corazón de una manera especial, escribe la frase, Señor, libera mi casa, en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Y antes de irte, si este mensaje te resonó, si en algún momento sentiste una conexión, comprensión o incluso una paz diferente, dale a me gusta a este video. No es solo un gesto técnico, es como decir, esto me ayudó. Y si llegaste hasta el final, cuéntamelo en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Será hermoso ver cuántas personas están recorriendo este camino juntas. Si sientes que este tipo de contenido te fortalece, te guía y te ayuda a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, eres más que bienvenido. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este, profundos, necesarios y a veces justo en el momento oportuno. Y antes de terminar este video, permítanme hacerles una amable invitación. Aquí hay contenido que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Si lo desean, hagan clic y continúen leyendo. La siguiente parte de este proceso podría estar en el próximo video. Tómalo con calma, ve con fe y que la paz permanezca en tu corazón y en tu hogar.